Buenas y bienvenido a la sesión de problema correspondiente al capítulo El campo eléctrico por el profesor Beltrán. Antes de continuar, es importante que se suscriban al canal y así ayudarán al crecimiento del mismo. Problema: dipolo eléctrico. Se tienen dos partículas de igual magnitud y destinos opuestos, separados una distancia 2a, como se muestra en la figura. A. Determine el campo eléctrico en el punto P. B. Determine el campo eléctrico si Y es mucho mayor que A. La disposición anterior se conoce como el dipolo eléctrico. En nuestra figura tenemos dos partículas separadas una distancia 2a. Como dijimos anteriormente, esto corresponde a la disposición de un dipolo eléctrico, que son dos cargas de igual magnitud y de signo contrario, produciendo un campo electrostático en un punto P, que posteriormente ese punto va a ser mucho mayor que la distancia que separa las dos partículas. Vamos entonces con el análisis de la parte A. Queremos determinar el campo total producido por las dos partículas en el punto P. De acuerdo a la teoría, la carga positiva produce un campo en el punto P, vamos a llamarlo campo 1, y vamos a etiquetar esta partícula como la partícula número 1. Este campo, como la partícula es positiva, el campo diverge, es decir, se aleja en el punto de estudio, que es el punto P, el campo va en esta dirección y en la misma línea que une el punto con la partícula Q. Igualmente, la partícula negativa, de acuerdo a la teoría dada anteriormente, el campo eléctrico producido por una partícula negativa converge, es decir, el campo en el punto se acerca o va dirigido en la dirección donde se encuentra la carga negativa. Ahora, aplicando esta ecuación que tenemos aquí, que el campo total va a ser igual a la sumatoria de las cargas involucradas, en este caso es la carga número 1 y la carga número 2, sería entonces que el campo total va a ser igual al campo producido por la partícula 1, que es esta, más el campo producido por la partícula 2, que corresponde a la carga negativa. Vamos entonces con el cálculo de la carga número 1. Vamos a aplicar entonces nuestra ecuación determinada en la parte teórica, que corresponde que el campo producido por una partícula es igual a la constante K por el módulo de la carga involucrada entre la distancia al cubo multiplicada por el vector R. Y esta ecuación vamos a llamarle entonces expresión número 2. Para hallar el campo número 1 es necesario entonces determinar el vector R1 y su módulo al cubo. En la figura vamos entonces a determinar las coordenadas de la carga 1, que es la carga positiva, las coordenadas del punto P y las coordenadas de la carga negativa. Las coordenadas de la carga positiva sería, como estamos viendo en la figura, sería menos A0. Recuerden que la carga positiva se encuentra en la parte negativa del eje X. Y como está encima del eje X, la coordenada para Y es 0. Esto quiere decir que la coordenada de la partícula Q1 sería menos A0. La partícula negativa, observen, está en el lado derecho del eje X. Esto indica que las coordenadas de la carga negativa son A positivo y 0 para Y. 0 para Y porque se encuentra encima del eje X. Y el punto P observamos que está a lo largo del eje Y. Tiene como coordenada de X0
y coordenada de y. Ahora, R1 sería entonces, R1 es un vector que va dirigido en la misma dirección del campo 1. En otras palabras, y de acuerdo a lo estudiado en el análisis vectorial, para construir un vector se resta la coordenada superior o la final menos las coordenadas inicial. Es decir, R1 sería entonces 0 menos A, que me va a dar positivo, y Y menos 0, que me quedaría entonces también positivo. Entonces R1 sería A en dirección I más Y en dirección J. Ahora queremos determinar su módulo al cubo. Primero hallamos el módulo, recordando que el módulo de un vector sería la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, que también la podemos colocar como al cuadrado más y al cuadrado a la 1/2. Recuerden que a la 1/2 es lo mismo que decir la raíz cuadrada. Esto indica que el módulo de R1 sería entonces igual a cuadrado más y al cuadrado a la 1/2. Pero, según la ecuación, queremos el módulo al cubo. En esta ecuación, entonces, elevamos este al cubo, y si elevamos este al cubo, el segundo miembro también debe de ir elevado al cubo, y nos queda que R1 al cubo sería igual a cuadrado más y cuadrado a la 3/2. Y ya tengo entonces la expresión número 3 y número 4 que van a ser introducidas en la ecuación 2 para determinar el campo 1. Entonces, el campo 1 nos queda K por Q. Recuerden que el módulo de Q sub 1 es Q. El módulo de una carga positiva sigue siendo positiva. Y R1 al cubo es lo que tenemos aquí. Vamos a introducirlo en la parte inferior. Y nos va quedando que el campo 1 sería igual a la constante K por Q entre A al cuadrado más Y al cuadrado a la 3/2, que multiplica al vector A sub I más Y sub J. Y esta expresión vamos a llamarla entonces expresión 5. Ahora, como estudio, usted puede parar el video y hacer el mismo desarrollo para calcular el campo eléctrico 2. Una vez que usted ha analizado y desarrollado en su cuaderno el campo eléctrico 2, vamos entonces a continuar con el cálculo del campo eléctrico 2. El campo eléctrico 2 va a ser igual a la constante K. Observen, estamos aplicando la misma ecuación, pero en vez de colocar Q sub 1, vamos a colocar la carga Q sub 2, y nos quedaría que el campo 2 va a ser igual a la constante K, que multiplica al módulo de la carga 2 sobre la distancia 2 al cubo por el vector R2. Haciendo el mismo análisis, observen, vamos a determinar el vector R2. El vector R2 es un vector que va dirigido en la misma dirección del campo. Observe que va en esta dirección. Esto quiere decir que voy a restar la coordenada esta menos la coordenada del punto P. Sería A menos 0, me queda positivo, y 0 menos Y me va a dar negativo. El vector R2 sería entonces A sub I menos Y sub J. Haciendo el mismo análisis, observen, si lo elevo al cubo de una vez, sería que R al cubo va a ser igual a cuadrado más Y cuadrado a la 3/2. Y estas dos expresiones vamos a llamarle entonces la expresión 7 y la expresión 8. 7 y 8 vamos a introducirla en la expresión número 6 para obtener el campo 2. Y el campo 2 entonces va a ser igual a la constante K por Q entre A al cuadrado más Y al cuadrado, que multiplica
a sub i, que es el vector R2, menos y sub j. Recuerden que el módulo de la carga 2 es negativa. Por el módulo de una carga negativa es una carga positiva. Ahora, introduciendo, vamos a llamar esto expresión número 9. Introduciendo la expresión 5 y la expresión número 9 en la ecuación número 1 y observando lo siguiente, que el campo 1, vean, tiene como aquí en el denominador tiene k por q a cuadrado más y cuadrado a la 3 medio. Igualmente, el campo 2 tiene aquí k por q a cuadrado más y al cuadrado a la 3 medio. Lo podemos sacar de una vez como factor común. Es importante que ustedes hagan también este análisis en su cuaderno y comprueben lo que yo voy a entonces a concluir con la suma del campo total, que va a ser igual al campo 1 más el campo 2. Sería entonces que el campo total va a ser igual a la constante k por la carga q entre al cuadrado más y al cuadrado a la 3 medio, que multiplica al vector a sub i más y sub j más al vector a sub i menos y sub j. Recuerden que aquí lo que hemos hecho, que hemos sacado factor común a esta expresión. Y sub i con y sub i se nos cancelan. Es decir, estamos sumando las i con las i y las j con las j. Las j se eliminan y me va a quedar entonces 2 veces a en dirección i. Y tenemos entonces que el campo total va a ser igual a 2 veces k por el producto de q por a entre a al cuadrado más y al cuadrado a la 3 medio. Y ya tenemos entonces la expresión número 10, que corresponde a la solución de mi problema de la parte A. Vamos entonces a responder la parte B, que nos dice que determina el campo eléctrico si Y es mucho mayor que A, y recordando que esta disposición se conoce como el dipolo eléctrico. Cuando Y es mucho mayor que A, ocurre lo siguiente. Si Y es mucho mayor que A, en la expresión A al cuadrado más Y al cuadrado se aproxima a Y al cuadrado. Es decir, como A es muy pequeña comparado con Y al cuadrado, cuando yo sumo estos dos términos, el A desaparece en la suma o en la resta. Recuerde, en la suma o en la resta. No obstante, A no desaparece cuando multiplica a cualquier término. Aquí A está sumando a Y al cuadrado. Por lo tanto, desaparece de la expresión. Es decir, para responder la parte B, vamos a tomar el resultado de la parte A para demostrar la parte B. Si A al cuadrado más Y al cuadrado se aproxima a Y al cuadrado, en este término que está aquí, A desaparece. Recuerden que A desaparece cuando hay una suma o una resta, pero no en la multiplicación. Aquí arriba, A está multiplicando a Q. Por lo tanto, A no desaparece en la parte del denominador. Y nos va quedando entonces que la parte B nos queda que el campo total va a ser igual a K por 2 veces A por Q entre Y al cuadrado a la 3 medio en dirección I. Y esto va a ser igual a K por P. 2 con 2 se nos desaparece y nos queda Y al cubo en dirección I, que es el resultado esperado en la parte P, donde P va a ser igual, observen, a 2 veces A por Q. Y esto vamos a llamarlo el momento dipolar eléctrico. Y esto es lo que se quería determinar. Espero que este problema le ayude a aclarar un poco los conceptos y las ecuaciones descritas anteriormente en la parte teórica correspondiente al campo eléctrico.
y no olviden de suscribirse en el canal y así ayudarán al crecimiento del mismo. Gracias y nos veremos entonces en la próxima sección de problemas.